yo no me acuerdo cómo se negocia con ellos. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con el archivo de ayer. Les dejé ahí en el chat el video. Vale, volví y lo puse porque entraron 2, 3 personas más. Entonces vamos a empezar el temita y pues ahí voy a estar mirando quien va ingresando. Porfa, le voy volviendo a enviar el enlace del video del día de ayer. Están en YouTube. Sí se los van a enviar al correo mañana. Hoy, sí, mañana. Con el video de hoy les van a enviar todo el paquete de los tres archivos y los 3 videos. ¿Listo, chicos? Entonces tienen su enlace del video 2, paso igual también los van teniendo ahí. Ahora, vamos a nuestro archivo de ayer, que estamos trabajando ayer. Por si alguno no lo tiene, entonces no ingresó el día de ayer, ya les envío el enlace del de el día de ayer. ¿Listo? No es el enlace del de hoy, el de hoy lo vamos a descargar ahorita más adelante. Entonces, por el enlace que les acabo de enviar, dice archivo día 2, pueden descargarlo. Los que ya lo tenemos, ya los tenemos ahí abiertico, vamos a continuar con el tema de resaltar celdas de formato condicional. Entonces hemos visto mayor, menor, igual, ¿cierto? Sabemos que hace el formato, ustedes solitos hicieron el entre. Ahora, miren que acá me hablan de fechas mayores al 15 de junio del 24, con relleno rojo. Pero miren que las celdas están en blanco. Entonces vamos mirando todas las posibilidades, ¿cierto? Resulta que yo puedo aplicar formato condicional a celdas con datos, miren, o a celdas que se encuentren vacías. ¿Con qué fin vacías? Resulta que yo puedo, un ejemplo, ustedes son los administradores de una tienda que tiene muchas sucursales, ¿cierto? Cada de uno, o sea, 37 administradores tengo, ¿cierto? Y yo soy su jefe. Entonces, ustedes tienen que entregarme en todos los días un reporte donde muestre cada producto y cuánto se vendió, cantidad y valor total. Entonces usarán por allá un contarcillo, un sumar, sí, ¿cierto? Pero a mí mi jefe me pide X cantidad de ventas altas, me coloca un tope, ¿cierto? Entonces me dice, bueno, los productos que vendieron por día más de 1 millón de pesos, identifíquemelos. Y los que vendieron menos de 200.000 pesos, identifíquemelos. Entonces yo lo que hago es, les envío un archivo, ¿cierto? Lo comparto por mi Drive en blanco. De pronto tendrá por allá, digamos, televisor, consola, qué sé yo, los productos. Y ustedes simplemente me van dando los datos. Cuando ingresan los datos, él va poniendo colores. ¿Sí? Hago el formato condicional una sola vez, lo envío. Y todos los días les envío el mismo archivo en blanco. Ustedes lo llenan y él solito va poniendo los colores. Este es uno de los casos donde yo puedo usar un formato condicional a celdas en blanco. ¿Listo? Ahora, vamos a aplicarlo. No nos debe cambiar la idea. Primer paso, lo que veíamos ayer, seleccionar las celdas donde quiero aplicar el formato. Clic en la ficha inicio. Clic en formato condicional. Y vamos a dar clic en resaltar, en reglas para resaltar celdas. ¿Por qué? Miren que me están hablando fechas mayores. Y dijimos mayor, menor, entre, igual, textos, fechas o valores duplicados. Vamos a usar esa opción. Entonces, clic en resaltar celdas y escojo la opción que necesito. ¿Cuál necesito? Mayor que. Entonces, es mayor que. Entonces, ayer trabajamos números. Puedo trabajar fechas o textos. Entonces, voy a ingresar la fecha. En este caso, 15-06-2024 o 24. Él va a entender el año sin problema. ¿Listo, chicos? Esa es mi condición. Entonces, cuando él encuentre una fecha mayor al 15 de junio del 24, le debe de poner un color rojo. Entonces, con relleno, lo que hacíamos ayer, despliego las opciones y le vamos a dar clic en formato personalizado.
Le damos clic en la pestaña relleno, ¿se acuerdan? Que ayer lo hicimos. Y seleccionamos el color, en este caso, un color rojo que es el que me pide el ejercicio. ¿Cuál es la fecha, profe? Clic en aceptar, profe, pero no vemos cambios, ¿cierto? No se van a ver cambios hasta que ingresemos los datos. Entonces voy a ingresar la fecha de hoy. 407 del 24. La pone en rojo, ¿cierto? Cumplió la condición. Es una fecha mayor al 15 de junio. Ahora pongamos 15 de junio. No le pone color, ¿cierto? Porque la condición es que sea mayor al 15. Las que sean menores o iguales van a quedar sin color. Si le digo 10 de enero del 24, no le pone color. Ahora, si le digo 25 de febrero del 2035, le va a poner color, ¿cierto? Cumplió con la condición. Es mayor al 15. ¿Listo, chicos? Esa es la idea de ese formato condicional en celdas en blanco. Yo lo puedo aplicar y a medida que ingresan los datos, todo dato que cumpla con la o las condiciones que ustedes utilicen, les va a poner el color que ustedes le solicitaron en la condición. Entonces, por favor, unos 2 minuticos, tratemos de hacer ese formato. Miren que no nos cambió respecto a los anteriores, solamente que lo hicimos con las celdas en blanco. Listo, no vi duditas por ahí. Perfecto, chicos. Entonces vamos a mirar el último formato condicional de resaltar reglas de celda. Son los valores duplicados. Entonces, si yo quiero saber si tengo valores repetidos o no en una base, son buenos o malos dependiendo de mi trabajo, ¿cierto? Si usted trabaja en una tienda con muchas sucursales, pues por casos de facturación, pues un cliente puede comprar 10 veces en el mismo día. Puede comprar en la misma tienda o en tiendas diferentes de la misma cadena. Eso hace que se repita la cédula, ¿cierto? O el NIT si es una empresa. Pero ahí no es malo que estén repetidos. Pero si es una EPS, usted no puede estar activo o inactivo la misma cédula. O está activa o está inactiva. Entonces, si en su trabajo usted no puede tener valores duplicados, valores repetidos, pues debería de usar este temita, ¿cierto? Entonces, es que le coloque un color a todos los valores que se encuentran repetidos. Se puede usar con textos, con números o con valores alfanuméricos. Vamos a mirar la prueba. Entonces, en este caso, vamos a hacer nuestro formato condicional para valores duplicados. Entonces, vamos a seleccionar las celdas, mismos pasos de todos los formatos. Selecciono las celdas donde necesito que se aplique la condición. En este caso, H18 a H25. Clic en la ficha inicio, clic en la herramienta formato condicional y clic en resaltar celdas. ¿Por qué? Porque las condiciones me dicen mayor, menor, entre, igual, textos, fechas o valores duplicados. Entonces, como es una de las 7 condiciones para usar resaltar celdas, por eso selecciono la opción y voy a buscar lo que necesito, en este caso, valores duplicados. Vean que él ya los identificó, ya les puso un color, miren. Ahora es cambiarles el color, ¿cierto? Voy al relleno, formato personalizado, pestaña relleno y en este caso me pidieron un color naranja. Aceptar y aceptar. Entonces Gerson, como estaba repetido, lo dejó de naranja, lo mismo Ricardo. Ahora, si yo un Gerson lo cambiara por Claudia, mayúscula, minúscula, no afecta, y a Ricardo lo cambiara por Andrés, si ven que ya les quitó el color porque ya no están repetidos. Ahora, si yo los borro, no se borra el formato, miren. Voy a colocar números primero para hacer la prueba. 1, 2, 3, 4, 1, 8, 0 y 3. Como el 1 y el 3 están repetidos, y ve que les puso el color.
Puedo borrar, miren, no se borra el formato. Y si lo hiciera con alfanuméricos, no sé, CT1, CT2, CT45, CT23, CT47, CT45. Como está repetido, lo marca. Esa es la idea de los valores duplicados, que el formato condicional me permite encontrar de una forma rápida que está repetido. Ah, lo encontré, pues le envío al doliente de la base para que lo corrija, ¿cierto? Ahora, si el doliente soy yo mismo, pues me toca ver por qué lo repetí, ¿cierto? Esa es la idea de los valores duplicados. Entonces, porfa, igual que ahorita, 1 o 2 minuticos, hagan el de valores duplicados y miramos cómo nos va. Cuéntame, Astrid. Profe, ¿será que usted me pasa por favor de repetir la de la fecha? Es que no alcancé a ver. La de la fecha, igual que los que habíamos hecho ayer, ven, elimino el formato. Simplemente es que están en blanco, entonces selecciona las celdas en blanco, mira la condición mayores al 15 de junio. Inicio, formato condicional, resaltar celdas porque me pide el mayor que. Escojo mayor que y coloco la fecha. Recuerda que la condición en resaltar celdas puede ser numérica, alfanumérica, una fecha, un número. En este caso es una fecha, 15/06 del 2024 y le aplicas el color. Formato personalizado, relleno y rojo. Ah, listo, profe, Y gracias. cuando ingresas una fecha mayor al 15 de junio del 24, él te va a poner el color, mira. Y coloco la de hoy, 0407 del 24. Debe haberme puesto en rojo, no sé si le coloqué mal la condición. Pero esa es la idea de ese formato, ¿listo? Por acá alguien me preguntó algo. Ok, profe, gracias. Vale, cuéntame, Carlos. Profe, qué pena es que cuando se está dando la explicación de que le sigue a la fecha, se me hubo como una interrupción ahí por el internet. ¿Será que la puedo explicar de nuevo? Listo, no, simplemente misma idea, ¿cierto? Sino que le van a cambiar el formato. Seleccionan las celdas donde quieren aplicar el formato condicional. Inicio, formato condicional. Eso es para los valores repetidos o duplicados. Entonces, resaltar celdas, valores duplicados. Él los detecta de una vez, miren. Y simplemente es cambiarle el color. En este caso nos pidieron un color naranja. Seleccionan el color y aceptar. ¿Listo? Entonces hagan la pruebita. A ver. Gracias. A ver si Listo. Vale, Mónica, abre tu Excel. así ya, gracias. Vale, Jessica, esa es la idea, que nos den los ejercicios. Entonces, abre tu Excel. Entonces vamos a mirar el paso. Porfa, selecciona todas las celdas. Ahí las tienes en blanco porque no tienes ningún valor repetido. Vamos a borrar el formato. Entonces, formato condicional. No, borraste los datos. Dale clic en formato condicional. Porque, o sea, yo creo que lo tienes bien, sino que no tienes datos repetidos. Tienes que entender qué hace. No, bórralo porque no sé qué hiciste. Entonces vas a volver a poner otra regla. Dale clic en formato condicional. Dale clic en borrar reglas. No te me adelantes. Borrar reglas. Ahí no vas a encontrar borrar reglas donde estás. Baja. Otro poquito. Ahí, borrar reglas. Dale borrar reglas de las celdas seleccionadas a tu izquierda. Aquí, sí. De celdas seleccionadas. Listo. Ahora sí hagamos el formato. Formato condicional. Resaltar celdas. Valores duplicados.
Escógele un color que sea naranja, formato personalizado ahí, un color naranja o amarillo, el que quieras, y aceptar. Porque dale a aceptar, porque te quedan en blanco. Dale a aceptar. Tienes que escribir un valor repetido. Repite cualquier código. Escribe en otra celda de esa CT1, por ejemplo. Y ahí tendría que darte el color. O sea, hay que entender qué estamos haciendo. Valores duplicados. Se le va a poner un color cuando encuentre un valor repetido. Si el valor no está repetido, obviamente no nos lo va a poner. Entonces, de pronto ya lo habías hecho bien, pero no habías puesto valores repetidos. Lo he repetido. Sí, señor. Ok. Listo, vale. Dale otra vez al lado de la manito y libérame la pantalla para yo poder compartir. Listo. Entonces, esa es la idea de resaltar celdas. ¿Listo, chicos? Es el más usado, es el más demorado porque tiene varias opciones, ¿cierto? Mayor, menor, igual, entre, textos, valores duplicados, fechas. Profe, ¿me podrías explicar, si acabo de llegar, me podrías explicar el de las ventas entre 3.500, por favor? Ven, dale, si nos queda un tiempito, te lo explico al final. Porque debería devolvernos a todos, aunque es lo mismo, el de las fechas, selecciona las celdas que están en blanco de todas las fechas. Formato condicional mayor que, y en vez de poner un número, vas a poner la fecha, 15-06-24. Y le pones el color que nos piden, uno rojo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando ingresas datos, fechas mayores al 15 de junio del 24, te va a poner el color rojo. A las fechas menores o iguales al 15 de junio, no le pondría color, ¿listo? Esa es como la idea de ese pasito. Vale, profe. Como acabaste de llegar, ven, te coloco aquí en el chat el video de ayer. Ya está en YouTube para que lo puedan ver lo que hicimos ayer. Listo. Entonces vamos a mirar el otro tipo de formato. Se llama reglas superiores e inferiores. ¿Cuál es la diferencia entre ese formato y el que acabamos de trabajar? Este formato se utiliza cuando yo quiero que le coloque un color al valor o a los valores máximos o al valor o a los valores mínimos. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Mientras que en el otro tipo de formato, cuando nos hablan de mayor, menor, igual, entre, yo debo usar resaltar reglas. Aquí no hay un valor fijo. Ejemplo, si yo quiero premiar al vendedor del mes, yo no puedo decir vamos a premiar y a darle un bono de 1 millón de pesos al que venda más de 3 millones de pesos. Resulta que si tengo 40 vendedores, la probabilidad de que más de uno venda más de 3, 4 millones es muy alta. Entonces, si de los 40 me vendieron 20 y la condición fue si vende más de 4 millones de pesos, tendría que darle 3 millones a cada uno. ¿Cierto que me voy en pérdidas? En cambio, ¿cuál es la regla para el vendedor del mes? El que más venda. ¿Cierto? El que haga la venta más alta en el mes. Ese se va a llevar los 3 millones de pesos. Si ven que es diferente, de pronto uno vendió 15 millones. Esos 3 millones son míos. Y resulta que el compañero vendió 15 millones 20,000 pesos. Ya los 3 millones son para el que vendió 15 millones 20,000 pesos. Se le fueron por 20,000 pesos. Por 100 pesos se le pueden ir. Si ven, es diferente a dar una cantidad mayor, menor, a decir el más alto o el más bajo, el superior o el inferior. ¿Listo? En las becas pasa lo mismo, se le da beca por semestre al estudiante que obtenga el promedio más alto. ¿Sí ven que no decimos que tenga un promedio mayor a tanto? Porque si muchos estudiantes tienen el promedio mayor a lo que yo estipulo en el manual, pues tocaría becar a todos los estudiantes que obtengan esa condición. Cambio, si digo al más alto, premio al
premio al que tenga el más alto, solo a 1. ¿Listo? Regálenme un segundito, chicos. Listo. Entonces, ¿se me entienden la diferencia entre resaltar celdas, que es cuando me hablan de un valor mayor a tanto específico, menor a algo específico? En el superior o inferior es el más alto o el más bajo. Ahora puedo tener los tres más altos. Voy a premiar a los 3 vendedores que realizaron las ventas más altas del mes. Y voy a hablar con los 2 que hicieron las más bajitas. ¿Listo? Ahora, ese formato solo trabaja valores numéricos, a diferencia de resaltar celdas que trabajaba textos y alfanuméricos. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo. La idea de los pasos no nos cambian en ningún formato. Entonces miren que en la columna D me dicen, a los 3 superiores, o sea, a las 3 notas más altas, déjelas de color verde. Y a las 2 más bajas en color rojo. Entonces voy a seleccionar todas las notas, ¿cierto? Recuerden que las notas cambian, eso lo vimos ayer. Yo puedo cambiar los datos, a Excel nunca le van a interesar los datos, le interesan las celdas. Entonces ese 20 se puede volver un 1. Yo lo borro y le pongo un 1, ¿cierto? Entonces debo seleccionar todas las celdas que se van a ver afectadas, en este caso, de 37 a D42. Clic en la ficha inicio, clic en formato condicional. Ahora, como me están pidiendo los más altos o los más bajos, o los superiores y los inferiores, ya no puedo resaltar celdas. ¿Sí ven? Resaltar celdas solo es en los casos de mayor, menor, entre, igual, textos, fechas o valores duplicados. Entonces tengo mi otra opción, valores superiores e inferiores. Entonces él me da varias opciones, 10 superiores y 10% de valores superiores. ¿Cuál es la diferencia? Si usted está trabajando con porcentajes, pues deberá usar 10%. Si está usando valores, pues 10 superiores. En este caso son valores, ¿cierto? No son porcentajes. Entonces vamos a usar 10 superiores. Miren que él marcó todos. Por defecto, Excel marca los 10 valores más altos. Pero yo eso lo puedo cambiar. ¿Cuántos me pidieron? 3. Entonces tengo dos opciones para cambiar ese 10. Disminuir desde las flechas, miren, ya voy en 7, o borrarlo y poner la cantidad que necesito, en este caso 3. Profe, si necesito más de 10, lo mismo, puede colocar 20, 30, 100, no hay problema. Cambio el valor, con relleno, me piden un color verde, despliego las opciones, formato personalizado, relleno, y escogemos el verde que nos llame la atención. Aceptar y aceptar. Entonces miren que los 3 valores más altos quedaron en verde, 16, 18 y 20. Ahora tengo otra condición, que los 2 inferiores queden en color rojo. Entonces vuelvo a hacer el mismo paso, miren, selecciono las celdas. Profe, pero ¿por qué las verdes? Recuerden que ese 20 yo lo puedo volver un 1, un 12, un 8, un menos 20. Entonces también le afecta, ¿cierto? Recuerden que lo que vimos ayer, el formato cambia acorde a la condición. Entonces mismo paso, ¿cierto? Selecciono las celdas, inicio, formato condicional. Como me hablan del valor más bajo o los más bajos, o sea, los inferiores, será mi segunda opción de formato condicional. Reglas para valores superiores e inferiores. Pero me están hablando de los 10 inferiores. Entonces ya no escojo 10 superiores, que los superiores es para los más altos. Escogemos 10 inferiores. Él volvió a marcarlos todos, ¿cierto? ¿Cuántos me pidieron? 2. Entonces le digo que solo sean 2. Le cambio el color, formato personalizado, me pidieron uno rojo. Y aceptar. Entonces miren que los 3 valores más altos quedaron en verde y los 2 más bajos en rojo. Ahora, si yo cambio un valor, digamos este 10,4, yo le pongo 40, él deberá quitarle el color verde al 16, ponérselo al 40, miren. 18, 20 y 40, 16 queda sin formato, ¿por qué?
no es el más bajito, los más bajitos siguen siendo el 2 y el 11. Entonces, si ven que él fue cambiando acorde a la condición. Esa es la idea de los superiores e inferiores. Entonces, porfa, hagan este del ejemplo, nota 1, y miren el de la nota 3. El superior, solo uno, el más alto, debe quedar en azul y el más bajo debe quedar en morado. O sea, hay unos 2 minuticos, hagan la prueba. En este volvemos a explicar el de acá, ¿cierto? A ver cómo nos queda. Buenas Hola, noches, María, ¿cómo profesor. estás? Discúlpame. Es que llegué un poco tarde. ¿Podrías volver a compartir el documento de Excel y pues comentarme en dónde serán compartidas las clases grabadas? Listo. El archivo es el mismo que estábamos trabajando ayer. Igual ahí te envío el enlace para que descargues el archivo. Y te envío el video que hicimos el día de ayer. Mañana les van a enviar los 3 videos y los 3 archivos al correo, ¿listo? Entonces, al correo de usted donde les llegó la invitación del Meet, les va a llegar los videitos y los archivos, ¿listo? Entonces se los envían Vale, mañana, les muchísimas van a enviar gracias. todo el bloque. Entonces yo ahorita cuando terminemos clase convierto el video, les envío el link a mi jefe y él ya les envía mañana el correíto con los 3 videos y los 3 ejercicios. Y pues ahí tienes, ya te envié el enlace por si no descargaste el de ayer y el video para que también lo puedas ver. Listo. Entonces miremos cómo nos quedaba ese. Miren que el proceso es igual de sencillo a los anteriores. Primer paso, seleccionar las celdas donde voy a aplicar el formato. En este caso, F13 a F42. Clic en la ficha inicio. Clic en formato condicional. Pero como me están pidiendo es el valor más alto, pues no va a hacer resaltar celdas, ¿cierto? No cumple la condición para hacer resaltar celdas. Va a ser superiores e inferiores. Y como me están pidiendo el más alto, le doy clic en 10 superiores. Me marca 10, pero solo necesito 1, entonces le selecciono 1. Le cambiamos el color, me lo piden azul, formato personalizado y escogen el azul. Y aceptar. Profe, pero dijimos 1 y marcó 2. Miren que son 220. Resulta que el valor más alto es el 20. Lo que pasa es que está 2 veces. Entonces él lo marca, ¿cierto? Si yo cambiara uno de los 2 por 21, pues solo quedaría 1. Pero nos dan los 2 para que veamos que eso puede ocurrir, ¿listo? Ahora, me dice que el inferior, o sea, el más bajo, el morado. Mismo paso que hicimos en la nota 1, ¿cierto? Vuelvo a seleccionar todas las celdas. Inicio, formato condicional, superiores e inferiores, pero ahora me pidieron el más bajo, entonces serán los 10 inferiores. Como solo me piden uno, pues selecciono uno y me dicen que en color morado. Cambio el relleno en formato personalizado, relleno y escogemos el color morado. Y miren que él cumplió con la condición. Ahora, si cambio los datos, pongámosle uno de los 20-40, solo queda ese. Y cojamos el 14 y le voy a poner 2. Miren que cambia. Pero si en solo mantiene 1. El más alto en azul, el más bajo en morado. ¿Listo? Entonces lo que hice fue cambiar valores para que ustedes vieran que cambian los datos. ¿Listo, chicos? Esa es la idea de los valores superiores e inferiores. Y tenemos otra opción en el promedio. La opción superiores e inferiores me permite marcar color cuando están los valores por encima o por debajo del promedio. Me explico. No hay que hacer la operación, yo la hago para demostrarles qué es lo que ocurre internamente. Yo quiero que los valores que están por encima del promedio queden en color amarillo. Entonces resulta que yo decía, no, los estudiantes que estén por encima del promedio del curso, nos vamos a ir de viaje.
Entonces, internamente Excel lo que hace es un promedio, miren, de esos valores. El promedio es 15.8. Entonces, todo número que esté por encima de 15.8, él le debería de poner un color amarillo. ¿Cómo se hace el proceso? Igual que lo anterior. Primer paso, seleccionar las celdas, clic en la ficha inicio, clic en formato condicional. Miren que no me están hablando de mayor, menor, entre. Me están hablando de los que estén por encima o por debajo, ¿cierto? Entonces, superiores e inferiores. Y hay dos opciones, por encima del promedio o por debajo del promedio. En este caso me piden por encima. Entonces le digo por encima. Miren que él ya marcó. Simplemente es cambiarle el color. ¿Qué color me pidieron? Amarillo. Entonces formato personalizado y selecciono un color amarillo. Entonces miren que todos los valores por encima de 15,8, él les colocó un color amarillo. Eso sería por encima del promedio. Si me solicitan por debajo, entonces, ¿qué productos están por debajo del promedio de ventas del mes? Entonces no le diría por encima, sino por debajo del promedio. Él haría lo mismo y le pone un color a los que estén por debajo. ¿Listo? Esa es la idea. Completemos el del azul y morado y hagamos el de por encima del promedio. Miramos cómo nos va con superiores e inferiores y ya nos metemos con los de gráficos, que son muy sencillos, son los más prácticos del tema. Si hay unos minuticos, realicémoslos y miramos qué duda nos generó superiores e inferiores. Cuéntame, Jamie. Profe, a mí me toma también el 15,5, me toma 3. ¿Y te toma el 22 y el 17? Sí, señor. Y el No 15, debería, ese porque el 15. promedio es 15,8. Cambia el 15,5 por un 12. A ver qué pasa. No debe, Bueno, si le pones 12, no debería de tomarlo. Bueno, señor, A ver, gracias. y me cuenta. Si te lo llega a tomar, me avisas y miramos qué pudo haber ocurrido ahí. Listo, chicos, no hay duditas por ahí. Entonces ya salimos de los más difíciles del tema de formato condicional. Ahora vamos a ver los que son gráficos. Entonces debajo Profe, tenemos el barra que de datos. dice, hay uno que no me dio. ¿Cuál no te dio, Astrid? Por lo menos el que dice superior azul, inferior morado. Ese no me dio, me resalta todo en azul y uno solo en morado. Porque tienes que, bueno, ahí tendrías que borrar la condición, formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas. ¿Qué ocurrió? Me imagino que cuando lo pusiste, te pasó esto. Seleccionaste superiores y le dijiste 10 superiores y no lo cambiaste a 1, sino lo dejaste con 10. Entonces te quedaron todos marcados. Aquí tienes que ponerlo en 1. Dices, ahí te quedaría en 1. Si lo tienes con los 20, te quedaría con 2. Porque me dices que así te marca el morado. Solo 1 quiere decir que en el inferior sí le pusiste el 1. Pero en el grande lo que hiciste fue dejarlo en 10. No lo bajaste a 1. Pero para corregirlo, te toca seleccionar las celdas, formato condicional, darle clic en borrar reglas y darle clic en borrar reglas de las celdas seleccionadas. Si le llegas a dar clic en borrar reglas de toda la hoja, te borra lo que has hecho. Es borrar reglas de las celdas seleccionadas y lo vuelves a hacer. El error estuvo ahí. ¿Ves que te marca todos en el superior en azul? Es porque los dejaste en 10. Es bórrale y vuelves a hacer el pasito. Ese es como el error más común. A veces se nos olvida y lo dejamos en 10. O sea que lo doy en 10 otra vez en el superior y en el inferior, pero solo uno. Solo uno en ambos. Uno para el superior, solo uno para el inferior.
Listo, profe, gracias. ¿Vale? Listo, entonces miremos los gráficos. ¿Qué son los gráficos? Tenemos barra de datos y conjunto de iconos. Ellos, a diferencia de los otros, no van a marcar unos datos específicos. En el caso de barras de datos, él lo que hace es rellenar la celda que tiene el valor más grande, la llena completica. Y proporcional a él, rellena las otras. ¿Qué es ese proporcional? Si el valor más grande es 100 y hay un valor que es 50, pues en el valor de 50, si 100 llena toda la celda, en 50 solo debe llenar la mitad, ¿cierto? Eso es proporcional a él. Eso es un gráfico de barra de datos. ¿Cómo se hace? Mismo paso de los formatos anteriores. Selecciono las celdas donde quiero aplicar el formato, inicio, formato condicional y vamos a los gráficos. Miren, barra de datos. Y él me da 6 opciones de color en degradé. ¿Qué es el degradé? Empieza en un color fuerte y se va degradando. O 6 en sólido. Pero miren que es solo seleccionar el color, el que yo necesite. Yo voy a seleccionar uno en degradé, voy a seleccionar este como rosado. Y ya, ese es el formato. Miren que el valor más grande lo rellenó completo, que era 25. Proporcional a él rellenó el 20, el 17, el 15, el 12, el 9 y el 1. Gráficamente, visualmente, yo entiendo a golpe de vista el gráfico, ¿cierto? La nota más alta del curso fue 25 y la más bajita fue 1. Ahora, ¿por qué tenemos la otra celda en blanco? ¿Se acuerdan que podemos aplicar formato condicional a las celdas en blanco? Entonces vamos a hacerlo acá. Mismo paso. Ojo que es como el de la fecha de resaltar celdas. Selecciono las celdas que quiero aplicar formato. En este caso, G50, G57. Inicio, formato condicional y quiero barra de datos. Escogen algún color y le dan clic. Profe, pero no pasó nada, ¿cierto? No pasa hasta que yo ingrese datos. Es un ejemplo. O sea, aquí ingreso un 100 y aquí ingreso un 50, miren. Por el momento el más alto es el 100, pero si le coloco 120, si ven que ya rellenó el 120 y no todo el 100. Y se empieza a mover así con los datos a medida que yo voy ingresando valores, ¿listo? Entonces fue entregando, entonces lo puedo hacer con celdas en blanco, con celdas que ya tengan valores. Entonces los formatos gráficos son los más sencillos, ¿sí ven? Selecciono, inicio, formato condicional, en este caso barra de datos y escojo el color. Entonces ahí un minutico, hagan la prueba de estos dos, el de las notas y el de los precios y van ingresando valores y se van a dar cuenta que él va poniendo los colores. Entonces hay 1 o 2 minuticos. Ya entramos a mirar el último que se llama conjunto de iconos y vamos a mirar estas formulitas de función pago y descargamos el archivo del día 3 que es validación de datos. Listo. Miremos el último. Es muy similar a la barra de datos. ¿Qué es lo que hace? Se llama conjunto de iconos. Este conjunto de iconos no va a rellenar las celdas. Él va a poner un dibujito. Si ven, hay direccionales, de formas, indicadores. En verde van a ser los valores que están por encima del promedio. En amarillo los que son iguales al promedio o están cerca a ese promedio. Y en rojo los que están por debajo. Entonces yo puedo usar cualquiera del conjunto de iconos. En precios yo voy a usar direccional. Selecciono las celdas, miren que eso no cambia. En este caso E66 a E71. Clic en la ficha inicio, formato condicional, conjunto de iconos y aparecen las flechitas. Entonces voy a escoger el de 4 flechas.
Y miren que los que están muy por debajo del promedio quedaron con una flecha roja, los que están cerca al promedio con flecha amarilla y los que están por encima con una flecha verde. Entonces, él no rellena, él me pone el icono al lado de los valores. Ahora, en cantidad voy a hacer el mismo paso, voy a escoger otro conjunto de iconos. Selecciono las celdas, inicio, formato condicional, conjunto de iconos y voy a escoger este indicadores. Pueden escoger los que ustedes quieran, ¿listo, chicos? Yo aquí les doy como una idea de los que, como los que más me gustan a mí, ¿listo? Pero pueden escoger semáforo o de valoración, no hay problema. Esa es la idea del formato condicional, ¿listo? Entonces hagan la pruebita del conjunto de iconos y ya les digo paso a seguir. Listo, chicos. Entonces fácil esos de los gráficos. Ahora voy a dar un momentico al lado las funciones pago, que son funciones financieras. No son muy difíciles, pero quiero continuar con el tema de lo que normalmente utilizamos en nuestro campo laboral. Además de la función sí que ustedes vieron en clases, vemos validación de datos. Entonces, porfa, vamos a descargar el archivo del día 3. Podemos guardar este, no lo vayan a borrar. Guardémoslo, lo cerramos y vamos a descargar el archivo del día 3. Entonces, clic en el enlace del archivo que se envía al chat. Esperamos que nos abra en línea el archivo. Vamos a dar clic en la ficha archivo de ese archivo que nos abrió en línea. Clic en la ficha archivo. Vamos a dar clic en descargar y vamos a dar clic en Microsoft Excel. Esperamos que culmine la descarga. Entonces en algunos Excel les va a aparecer en la parte superior el archivo descargado o en la parte inferior izquierda. Si no les aparece, en la carpeta descargas o en esa flechita de la parte superior nos debe aparecer. Damos clic sobre el archivo. Esperamos que nos abra en el Excel del equipo. Vamos a dar clic en habilitar edición. Y tenemos el archivo. Entonces hay unos 2 minuticos, descárguenlo porfa. Y vamos a mirar qué es la validación de datos. Vamos a mirar todos los tipos de validación. ¿Listo? Los que normalmente usan y otros que deberíamos de usar, pero no conocemos cómo se utilizan. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver todos los tipos de validación de datos. Por aquí vamos a ver unas listas desplegables dependientes, el tema como más difícil de esa guía, y por aquí unas funciones de unos gráficos para aprender a hacer gráficos. ¿Listo? Entonces, por favor, unos 2 minuticos, descarguemos el archivo. Recuerden, clic en el enlace que les envié en el chat. Cuando Profe, ¿puedes descargue en línea, volver a compartir el link? listo. Entonces, miremos por acá. ¿Qué es ese tema de validación de datos? Entonces, resulta que hay momentos en que yo no puedo permitir que el usuario ingrese datos, se puede equivocar. Y los datos equivocados pues me afectan y me dañan la base de datos. Entonces tenemos varios tipos de formato de validación de datos. Uno es la lista desplegable. Entonces nos dan la tabla. Uno dice lista desplegable seleccionando los datos. Voy a ampliar acá como para que tengamos claro en qué tabla estoy. Entonces la primera tabla, ¿cierto? Entonces la idea es que por medio de una lista yo seleccione lo que va. ¿Sí ven? Si yo condiciono la lista, pues el usuario no puede digitar algo que no esté en la lista, ¿cierto? Lo debe de seleccionar. ¿Cómo vamos a hacer ese primer paso? Primero necesito que encuentren la herramienta. Eso va a ser lo más demorado. Igual ya habíamos hecho uno en la primera clase.
Cuéntame, Jessica. Hola, profe. Profe, es que no me está dejando compartir la pantalla que estás explicando. Estamos viendo el archivo que acabé de enviar, pero creo que todos ven la pantalla. Creo que la estoy compartiendo. Revisa tu máquina. Ah, ya reviso, profe. Vale. Entonces, en el archivo que acabamos de descargar, vamos a buscar primero la herramienta. Entonces, den clic en la ficha datos. Y ahí van a buscar la herramienta validación de datos, la que ven en la pantalla. Una celda con un chulito verde y una celda con un prohibido en rojo. Ya la habíamos buscado en la primera clase, ¿cierto? O sea, en la ficha datos. Y buscamos esa herramienta. Unos Excel dicen validación de datos, otros como el mío solo muestran el icono. Entonces es buscarlo, ¿cierto? Si están en el Excel del equipo, todos los Excel traen esa herramienta. Entonces está en el área herramientas de datos, miren. Debo identificarla porque si no avanzamos y me van a decir, profe, no la encuentro. Entonces la idea es primero encontrarla porque es la que vamos a usar en todo este temita. Entonces, porfa, ubiquen la herramienta, se las dejo ahí en pantalla, ficha datos, y le vamos a dar clic en, ubicar primero la herramienta. Celda en verde, con chulito verde, celda con un prohibido en rojo. Entonces hay un minutico, ya se las dejo en pantalla para que la ubiquen. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo se hace la lista. Es primer paso para hacer una validación de datos. Las celdas donde voy a validar deben de estar vacías. ¿Listo? Si tiene datos no la puedo hacer. Entonces nos vamos a ubicar en A3, cruz blanca, y vamos a seleccionar hasta A12. Entonces selecciono la o las celdas donde quiero aplicar la validación de datos. Cuando selecciono las celdas, doy clic en la ficha datos y vamos a dar clic en validación de datos. Y nos abre la ventana que ustedes ven en pantalla. Pestaña configuración, debajo dice criterio de validación, debajo permitir, y ahí en permitir dice cualquier valor. ¿Por qué aparece cualquier valor? Excel por defecto permite cualquier dato. Por eso podemos hacer o ingresar la información que nosotros queramos. Ahí es donde lo vamos a restringir. Entonces, ahí en cualquier valor vamos a dar clic y aparecen unas opciones. En este caso me están pidiendo una lista. Entonces le doy clic en lista. Seleccioné lista, miren que ahora dice permitir lista y debajo se habilita un cuadro que dice origen. Dentro del cuadro origen, miren, dice datos que está bloqueado, origen, 2 puntos y hay un cuadro. Damos clic dentro de ese cuadro, no en la flecha negra, sino en el cuadro. Y voy a seleccionar los datos que van a pertenecer a esa lista, porque dice seleccione los datos. Si ven que debajo de la tabla dice A300, A310, AR120, voy a seleccionar esos datos. Clic sostenido y lo selecciono y suelto el clic. Si ven que la selección quedó dentro del origen, A14 hasta A18. Y le doy clic en aceptar. ¿Qué va a pasar en las celdas de la base? Que aparece una flecha al lado derecho y me muestra los códigos. Los puedo seleccionar, miren, el que ustedes quieran. Los van a rellenar con los códigos. No hay lío, no vamos a trabajar ahorita un buscar, sino esas listas desplegables. Pueden repetir los códigos, no va a afectar. Entonces miren que ya condicioné, el usuario solo puede seleccionar lo que diga esa lista. Entonces hagan ahí 1 o 2 minuticos el ejercicio, seleccionen las celdas
de la otra hojita, ¿cierto? De la otra base, datos, validación de datos, en permitir despliegan, lista, clic en el origen y seleccionan los datos. Y le dan clic en aceptar. Es un pasito más de costumbre, ¿cierto? De proceso, no hay que formular. Entonces, porfa, revísenlo 1 o 2 minuticos y ya miramos qué pasa si yo no tengo la lista. Profe, si yo no tengo de dónde seleccionar, entonces ya miramos qué podemos hacer en ese caso. Listo, chicos. Ahora, ¿qué caso nos puede pasar con la lista? Imagínense que yo no tengo esta base de los códigos. Entonces, es lo que vamos a hacer en la otra base. Miren, dice lista desplegable digitando los datos. Entonces, el paso va a ser el mismo, ¿cierto? Selecciono las celdas que quiero validar. En este caso, E3 hasta E12, ¿cierto? Es donde quiero poder seleccionar los códigos. Entonces, no voy a seleccionar ni en la E ni en la J, ¿cierto? Donde lo necesito. En este caso, E3 hasta E12. Vamos a dar clic en la ficha datos. Vamos a dar clic en validación de datos. Nos aparece la ventana validación de datos. En permitir, que dice cualquier valor, despliego las opciones y le voy a dar clic en lista. Y doy clic en el origen. Lo mismo que hicimos ahorita. ¿Cuál es la diferencia? Imagínense que no tengo los códigos. Entonces yo los puedo digitar. Entonces los voy a digitar. A300, punto y coma. A310, punto y coma. AR120, punto y coma. F500, punto y coma. L320. Entonces miren que en la primera tabla yo los seleccioné porque ya estaban. En esta estoy jugando al caso imaginario que no los tuviera, ¿cierto? Entonces si yo no tengo la lista de dónde tomar los datos, yo los puedo digitar. Pero cada dato lo debo separar con punto y coma. Entonces, A300, punto y coma, A310, punto y coma. Entonces los digité y aceptar. Y va a pasar lo mismo, miren, me aparece la misma lista desplegable. En una seleccioné los datos y en esta lo que hice fue digitarlos. Pero la lista queda igual, ¿cierto? Miren, me permite seleccionar datos. Entonces, dos formas de hacer lo mismo. ¿Cuándo usar cuál? Si no tienen de dónde seleccionar, pues simplemente los digitan. Recomendación, si tienen de dónde seleccionar los datos que van a pertenecer a la lista, pues los seleccionan, ¿cierto? Es mucho más práctico que ponerme a digitarlo, ¿cierto? Si es una nómina y son 500 empleados, pues no voy a digitar 500 cédulas, ¿cierto? En algún lado tiene que estar los datos de las personas, ¿cierto? Entonces de ahí tomaré las cédulas. Esos son las listas desplegables. Se usan mucho en los formularios, por ejemplo, que ustedes llenan en Tecnisistemas. Ahí se llenan los formularios. Y que tienen listas desplegables, ¿cierto? Escoja el docente, escoja el área, la sede de estudio, ¿cierto? Seleccione su carrera. Esos son listas desplegables, ¿vale? Entonces el tipo de validación se usa mucho y evita que yo ingrese datos errados. ¿Por qué razón? Si yo me inventar un código TT78 y miren que Excel no me deja pasar ese dato. ¿Por qué razón? Porque en la lista que yo creé, TT88 no existe. Entonces, si ven que no puedo ingresar un código que yo no haya validado, eso evita que el usuario ingrese datos errados. Entonces, esa es la primera parte, la lista desplegable. ¿Sé con qué se tiene que separar los datos? ¿Con comas? Con punto y coma. Ok. Entonces, ese es el primer tipo de validación de datos. Entonces, recuerden, ¿para qué usamos validación? Para evitar el ingreso o la introducción de datos errados a la base.
Ahora, en la columna I tenemos una tabla, ¿cierto? Valores enteros, enteros y decimales, fechas, horas. Todo esto yo lo puedo validar. Entonces, ¿qué son valores enteros? Yo puedo hacer una validación que permita que solo reciba números enteros. Entonces, si me ingresan un número decimal, no lo acepta. Solo enteros. Entonces, yo puedo validar y evitar ese ingreso de datos. ¿Cómo se hace? Primer paso no cambia. Debo seleccionar las celdas que quiero validar. Entonces, en este ejemplo, I3 hasta I12. La selecciono, clic en la ficha datos, clic en validación de datos y en que se vuelve un proceso. Selecciono las celdas, datos, validación de datos. Siempre va a ser el mismo paso cuando vayan a validar. Seleccionar las celdas a validar, clic en la ficha datos, clic en validación de datos. Van a ir a permitir, dice cualquier valor. Despliego las opciones. Ahora, no puedo escoger lista, ¿cierto? No me están pidiendo una lista. ¿Qué me están pidiendo? Números enteros. Entonces yo miro y busco la opción. La tengo, sí, miren, número entero. Entonces escojo la opción que yo necesito, en este caso, que solo permita números enteros. La selecciono y miren que él me da unas opciones. Datos, entre, mínimo, máximo. En datos dice entre, pero yo puedo escoger la condición, miren. Si despliego las opciones del entre, él me dice entre, no está entre, que sean iguales a, no sean iguales, mayor que, menor que, mayor o igual o menor o igual. Entonces yo debo asignarle una condición. Entonces si yo quiero permitir, no sé, precios entre 5,000 y 20,000, escogería un entre, ¿cierto? Y le diría mínimo 5,000, máximo 20,000. Entonces todo valor menor a 5,000 no le permite el ingreso. Todo valor mayor a 20,000 no le permite el ingreso. Ahora, no, yo necesito permitir valores mayores a 10, mayores o iguales a 18, digamos que sean edades. Entonces vamos a estudiar, entonces necesitamos que sean mayores de edad. Entonces yo le diría mayor o igual, ¿cierto? Va acorde a la condición. Para este ejemplo voy a hacerlo por edades, entonces mayor o igual que. Y él me dice mayor o igual a quién. Si ven ahí en el mínimo coloco el valor mínimo permitido. En este caso 18, ¿cierto? Quiero que sea mayor de edad. Entonces él me va a permitir números del 18 en adelante. Y le doy clic en aceptar. Y hago la prueba. Miren, si coloco el 18 pasa. 32 pasa. 50 años pasa. Ahora, si le coloco 23,5, no debería de admitirlo. ¿Por qué razón? Le dijimos que eran números enteros. ¿Sí ven que me aparece el error? ¿Por qué? Yo le condicioné, le validé solamente números enteros. 23,5 es un decimal. Me veo obligado a cambiarlo. Profe, haga la prueba, colóquele 12. Tampoco lo permite. ¿Por qué? Le dijimos, 12 es un entero, pero se acuerdan que le pusimos la condición mayor o igual a 18. Y 12 no es mayor y tampoco es igual a 18. Entonces, ¿sí ven? Ahora probemos con una letra. Tampoco, ¿qué le dijimos que permitía? Números enteros. Y la letra es un texto. Entonces, ¿sí ven que no permite que yo ingrese valores diferentes a la condición? Ahora, profe, y siempre la condición tiene que ser mayor o igual. No, vimos que hay entre, mayor o igual, igual, menor o igual. Yo escojo la condición que necesite. Y así evito que me ingresen datos errados. Entonces, protejo la integridad de mi base de datos. Entonces, porfa, y un minutico, hagan los valores enteros. Yo sé que ya varios lo hicieron conmigo. Y ya entramos a mirar qué opciones cojo para que me reciba enteros y decimales. ¿Listo?
Entonces, ahí un minutico, hagan su prueba de validación. Listo, chicos, ahora nos colgamos ahí. Miremos acá, ¿cómo permito enteros y decimales? El paso es el mismo, no nos cambia, lo han hecho ya 3, 4, 5 veces, no nos debe cambiar el paso. Primer paso, selecciono las celdas a validar. En este caso, J3 a J12. Datos, validación de datos. Entonces ya ese proceso ya lo debemos de tener un poco más claro, ¿cierto? Selecciono datos, validación de datos. Ahora, en permitir despliego las opciones. Entonces me dicen que debo permitir enteros y decimales. Entonces, número entero ya sé que no me sirve, ¿cierto? Solo recibe enteros. Vamos a escoger decimal. Pero, profe, decimal solo serían números decimales. Pero, ojo, todo número decimal, ¿qué número lo antecede? Un entero. 120,2. 120 es el entero, coma 2 es el decimal. Cumple, ¿cierto? Entonces, en decimal me recibe números enteros y decimales, a diferencia de la opción de entero. Le doy clic en decimal y pasa lo mismo que con los enteros. Él me pide la condición, datos como los quiere. Por defecto aparecen entre. Yo puedo decirle no está entre, es igual, no es igual, es mayor que, mayor o igual o menor o igual. ¿De qué depende? De la condición del ejercicio, del problema, ¿cierto? Vamos a dejar en este caso entre. Vamos a decirle que me admita valores entre 5,000, 1, 2, 3, y máximo 10,000. Entonces miren cómo me quedó. Permitir decimal. Datos entre. Mínimo 5,000, máximo 10,000. ¿Qué le estoy diciendo? Reciba cualquier número, entero o decimal, pero que esté entre 5,000 y 10,000. Todo número que se salga del 5,000, que es para abajo, no lo admite, o todo número superior a 10,000 no lo admite. Y le damos clic en aceptar. Entonces, mismo proceso del entero, ¿cierto? Cambiamos fue la condición. Ya no es entero, sino decimal. Y hagamos la prueba. 6,987,54. Lo debe de admitir, miren. Está entre 5,000 y 10,000. Y le dijimos que recibiera decimales. Pasa sin problema. Ahora, si le ponemos 4,999, no lo admite. Porque le dijimos de 5,000 hasta 10,000. Entonces no lo admitió, ¿cierto? Si le ponemos 11,000, no lo admite. Es superior a 10,000. Profe, y 10,000,0001 no lo admite. Es mayor a 10,000. Entonces logré el objetivo, ¿cierto? Me admite números decimales o enteros entre 5,000 o 10,000. Si hubiera puesto mayor que, pues lo pone. Menor que, pues pone esa condición. En este caso escogimos entre. Entonces ya cuando les valide, ingresen varios datos, hagan la prueba, coloquen decimales, coloquen un valor menor a 5,000 para que hagan la prueba del error. ¿Listo? Lo mismo, un minutico a ver cómo nos va con esa validación de números decimales. Listo, miramos por acá, no vi duditas, perfecto. Ahora miremos el de fechas, misma idea. ¿Qué me piden? Que esas celdas solo reciban fechas. En este momento recibe cualquier dato, miren. También recibe fechas. Pero necesito que si yo escribo un texto no lo reciba, si escribo un número no lo reciba. Entonces voy a validar esas celdas para que solo reciban fechas. Primer paso, seleccionar las celdas a validar. K3 hasta K12. Clic en la ficha datos. Clic en validación de datos.
Y en permitir despliego las opciones. ¿Qué busco? ¿Qué tengo que validar? ¿Qué me piden? Fechas. Entonces no es un número entero, no es un número decimal. Listas, sabemos que es para hacer listas desplegables, pero miren que aquí está la opción fecha. Entonces le damos clic en fecha. ¿Por qué? Porque es lo que me piden validar en este momento. Entonces si ven que el paso a medida que lo vamos haciendo es monótono. Selecciono las celdas, datos, validación de datos, despliego en permitir y busco la opción que yo necesito. Entonces, clic en fecha. Lo mismo, me pide una condición. Fechas entre, no entre, igual, mayores. Vamos a escoger fechas menores que. Entonces, menor que. Y pongo la fecha. Pongamos la fecha de hoy, 04/07 del 24. Entonces, él me va a recibir fechas menores al día de hoy. Toda fecha mayor o igual a la de hoy no la va a recibir. Entonces me quedó permitir fecha, datos menor que. ¿Menor a quién? Pues como es una fecha, ¿cierto? Estoy validando fechas. Mi condición deberá ser una fecha. Clic en aceptar y hagamos la prueba. Si yo ingreso la fecha de hoy, no la debería de admitir. ¿Sí ven? Error. Porque le dijimos fechas menores al 4 de julio del 24. Ingresemos, no sé, 11 de febrero del 24. Pasa sin problema, ¿cierto? Si le coloco 9 de septiembre del 23, pasa. Es menor al 4 de julio del 24, ¿listo? Ahora, si ingreso un texto, no lo admite. Le dijimos solo fechas. Si ingreso números, no lo admite. ¿Sí ven? Solamente admite fechas. Entonces, ¿sí? Yo puedo validar que me reciban enteros, decimales, fechas, o lo puedo hacer con horas. También puedo validar horas. ¿Cuál sería el pasito? Seleccionar las celdas, ficha de datos, validación de datos, en permitir que me están pidiendo hora, ¿cierto? Me dicen valide horas, solo va a permitir horas. Hora, lo mismo de los tres anteriores. Horas que mayores, menores, entre. Entonces voy a dejarlo en entre, digamos que es la hora de ingreso al trabajo. Entonces vamos a ingresar entre las 7:30 de la mañana, entonces 7:2.30 el formato de hora, y las 8 de la mañana. Entonces todo dato por debajo de las 7:30 no lo admite, que a las 7:30 es cuando abrimos, y todo dato por encima de las 8 no lo admite. Entonces la persona no se puede registrar. Entonces tendrá que ir a recursos humanos, qué sé yo, y pues decir, venga, sí vine a trabajar, pero llegué a las 8:01. Entonces coloqué la hora entre. Puede ser mayor, menor, no hay problema. En este caso, entre. Y aceptar. 7:30 lo admite, ¿cierto? El entre es un operador incluyente, incluye el dato de la condición. 8 a.m. lo admite. 7:55 lo admite. 8:01 minuto, llegó tarde, no se pudo registrar, ¿sí ven? No admite esa hora. Entonces me veo obligado a colocar otra hora. 7:20 es que llegué más temprano. Pues no le admite porque el sistema se prende hasta las 7:30. Entonces miren que pudimos validar también las horas, ¿listo? Entonces porfa hagan esos dos de fecha y hora, miramos qué dudas hay ahí y ya miramos longitud de texto. ¿Para qué nos sirve? Se empieza a utilizar mucho ahorita con los números telefónicos. Entonces hagan estos dos, fecha y hora, miren que es el mismo proceso de los anteriores. Solamente cambia pues el tipo de validación, lo que yo necesite, entero, decimal, fecha u hora hasta el momento.
Listo, vamos a mirar el de longitud de texto. Entonces, ¿qué es longitud de texto? Es un tipo de validación que nos permite decirle al usuario cuántos caracteres puede ingresar, sean de texto, alfanuméricos o numéricos. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, el teléfono, hoy en día el celular y el fijo tienen la misma cantidad de dígitos. ¿Se acuerdan que antes no? El celular tenía 10 y el teléfono fijo tenía 7. Entonces nos tocaba colocar un valor ahí más o menos, ¿cierto? En los formularios. O a veces uno ingresaba el teléfono fijo y decía que faltaba completarlo porque pedía celular. O usted no colocaba el celular o colocaba eso y le decía que muchos datos. Hoy en día recuerden que hay que colocar 6-0 y el indicativo y el fijo para completar los 10 dígitos para evitar ese problema. Y lo unificamos con los celulares. Eso es la longitud de texto. Entonces yo le puedo decir cuántos caracteres deben de ir. Si yo le digo que son 10, ¿cierto? No son 9 ni 11. Eso yo lo hago en longitud de texto. Entonces vamos a seleccionar. Mismo paso, ¿sí ven? Selecciono las celdas a validar. Clic en la ficha datos. Clic en validación de datos. También acá. Seleccionamos. Si les aparece este error, díganle que no. No sé por qué nos apareció selección múltiple. Y nos abre la ventana de validación. Miren, nada diferente a lo que hicimos. Permitir. Y busco la opción. Longitud de texto. Ahí la tenemos, ¿cierto? Mírenla acá. Longitud de texto. Y él me pregunta. Valores entre cuánto y tanto. Entonces, pueden ser entre 7 y 10, ¿cierto? Si fuera la versión anterior de los teléfonos. Entonces, me admitía 7 o me admitía 10 dígitos. Pero voy a decir que sea igual a 10 dígitos. Entonces, digamos que era el teléfono. Entonces, son 10 dígitos, porque en Colombia ahora, independientemente del teléfono, serán 10. Entonces, 10 dígitos y le dije igual a. Entonces, lo estoy condicionando. Son 10 o 10, ¿cierto? Si coloca menos, error. Si coloca más, error. ¿Puedo usar otros? Claro, entre también lo puedo usar o mayor a tanto. En este caso le dije igual a. Y aceptar. Y hago la prueba, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Ahí hay 10 dígitos. Sin problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Error. Me pasé, ¿cierto? Me faltaron. Eran 10 y solo coloqué 9. Peor aún si coloco 2, ¿no? Error. Ahora pasémonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 8. Error, ¿cierto? Me pasé, coloqué 12 y eran 10. Entonces solo admite 10 dígitos. Entonces todo número, aquí me faltó uno, que tenga 10 dígitos los va a admitir, ¿listo? Entonces en los formularios, esos son los errores que aparecen. A veces colocamos un número menos, se nos olvidó un número y el formulario no nos deja avanzar. ¿Qué ocurrió? Que internamente tenía una validación de longitud de texto, entonces solo permitía, o se le quedó faltando un valor o un carácter o le sobró uno, entonces uno va y revisa, ¿cierto? O en los correos electrónicos, ustedes lo colocan sin el arroba y no deja pasar porque le hace falta el arroba, ¿listo? Esos son validaciones de datos. Entonces, ¿para qué nos sirve ese tema? Para evitar que el usuario ingrese datos errados, ¿listo, chicos? Entonces, las 8, entonces vamos a dejar hasta ahí. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Entonces ahorita pongo a convertir el video para que les envíen estos y les voy a mandar otro videito con otras cositas por ahí para que tengan como más información en algunos casos que lleguen a necesitar algo específico. ¿Listo, chicos?
Entonces, no sé la hora, yo creo que se enviarán eso mañana en la tarde. Entonces, para que estén pendientes de su correo para los videos y los ejercicios. Porque al video 3 y mañana no tengo a dónde compartírselos. Hoy pues ya tienen el enlace del video 1 y del video 2. ¿Listo, chicos?